¿Qué tal? Buenos días, amigos, amigas. Qué bueno que están con nosotros aquí en Diálogos. Hoy tenemos un tema para debatir realmente. Migrantes en su paso por México. ¿Cómo es posible que hayan tenido que cerrar algunos de los albergues, pues que les daban cierta asistencia? La realidad de los migrantes, pues, es la realidad de todos. Estamos involucrados, seamos o no migrantes. Se dice que si no podemos garantizar la integridad de un migrante al paso por nuestro país, pues tampoco se puede garantizar la de un ciudadano. Entonces, eso es algo que debiéramos de cuestionarlo. ¿Por qué hay tan poca empatía hacia estos que van en camino de tal vez una vida mejor o huyendo de la guerra o huyendo de la persecución o del hambre? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué de pronto les damos la espalda? Hoy es momento de, ¿por qué no?, sacar nuestros prejuicios o sacar a relucir nuestra empatía. Vamos a hablar de y con los migrantes en su paso por México. Vamos a ver esto y los invito a que vayan utilizando desde este momento todas las vías y redes para ponerse en contacto con nosotros aquí en Diálogos y que ustedes opinen. Mi meta mía es de que yo lucho por mis 5 hijos y darles estudio, porque allá en Guatemala está muy difícil la situación. Uno no puede ir a la capital a trabajar porque ahí está la delincuencia, uno no puede salir, le asaltan o si uno no deja lo que tiene, le dejan muerto a uno. Cada día, cientos de migrantes centro- y sudamericanos procedentes principalmente de países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala comienzan un largo camino para alcanzar el sueño americano. Ya llevamos 10 días de estar caminando, pero durante los 10 días de que nosotros hemos aguantado hambre, frío, sed, porque toda la frontera de Guatemala a México cruzamos así caminando. Salimos como a las 6:30 de Arriaga y llegamos como a las 7 de la noche aquí en el puro pleno sol. Sí, así es, aguantamos hambre todo el día. El tren es la única opción para muchos de ellos, y así recorren miles de kilómetros de suelo mexicano, enfrentándose no solo a los peligros de subir a un tren en marcha, sino a permanecer ahí expuestos al frío, la lluvia, el sol, el hambre y la sed, además de viajar con la angustia de que en cualquier momento pueden ser asaltados, secuestrados, violados e incluso asesinados. Nos ha agarrado mucho nervio, miedo, porque es muy duro, es muy costoso el camino. A veces le asaltan a uno sobre los trenes o la violan, cualquier cosa le pase, pero de veras nosotros hemos confiado en Dios que no nos pase nada, porque el único nosotros confiamos es a Él. A lo largo de este recorrido, los migrantes se encuentran con albergues y gente que les brinda comida y un lugar donde dormir o descansar un poco, asearse, cambiarse de ropa e incluso un teléfono para comunicarse con sus familiares. Pero, ¿por qué el atravesar nuestro país tiene que ser una pesadilla para los migrantes centro- y sudamericanos? ¿Cuántos de ellos logran su sueño? ¿Cómo va cambiando su panorama conforme avanzan en su camino por México? San Juana. Fíjense que el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante y escuchamos continuamente noticias de lo que sucede en este país y de que ya desaparecieron tantos y que llegó la caravana de las madres ¿Y por qué sigue sucediendo? Como si de veras no pasara nada, por mucho que se menciona. A ver, yo se lo pregunto a Rubén Figueroa, defensor de derechos humanos del movimiento migrante mesoamericano. ¿Dónde está el meollo de este problema? Bueno, sigue sucediendo todo eso porque no hay una política de prevención en el país que conlleve a que contrarrestar todo eso que sucede contra los migrantes. Los secuestros, las violaciones, los asaltos, todo eso lleva a que los migrantes desaparezcan en tránsito por México. Exacto, pero ¿por qué? ¿Qué hay contubernio? ¿Hay o no hay interés? ¿Por qué parece que nadie está haciendo nada? Son las dos partes, hay contubernio y no hay definitivamente ningún interés. Hay una ineficacia de parte del gobierno mexicano en los 3 niveles de gobierno hacia cómo tomar soluciones, cómo crear mecanismos para que baje el índice de violencia en contra de los migrantes. Y luego podrá haber
pues opiniones encontradas, ya verán ahorita, ¿no? Cuando empiecen a llegar las llamadas de quienes sí les parece que crucen, otros que no les parece, pero no tienen papeles, sabrá Dios a que vengan, nos dicen. Sin embargo, pues no les queda de otra, ¿verdad? Ya lo oyeron, van a pie, pues, ¿por dónde van a atravesar o qué hacemos, no? ¿Los mandamos a nadar por el Golfo o qué? Y no les queda de otra. ¿Por qué sigue pasándoles todo lo que les pasa? Jorge Andrade, coordinador del albergue Hermano San José de Huehuetoca, maestro en estudios regionales y profesor en el claustro de Sor Juana. Jorge, pues, ¿por qué tienen que pasar por todos estos peligros? Desafortunadamente, la migración es un fenómeno económico y no tienen las condiciones para poder mantenerse en sus países de origen. Lo mismo que pasa con los mexicanos. No tienen las condiciones, los alimentos son caros, los insumos para producir la tierra son caros, y eso conlleva a que todas estas personas busquen otros espacios para tener un mejor nivel de vida, para darle de comer a sus hijos, a sus esposas, y eso lleva a que tomen los riesgos de cruzar más de una frontera, en el caso de los centroamericanos, para poder alcanzar esos beneficios mínimos, ¿no? Mínimos, como dices. Estando allá con el padre Solalinda era interesantísimo. Había chicas, por ejemplo, que las habían deportado ahora con estas nuevas leyes que te deportan hasta por una falta de una infracción de tránsito. Y una ya llevaba 5 intentos, o sea, casi año y medio invertido en tratar de regresar con sus hijos. Así es. Eso es escalofriante. ¿Usted qué no haría por volver a ver a sus hijos? Oigan, y buscando el sueño americano hay que vivir forzosamente esta pesadilla. Aquí tengo también a Felipe López Hernández, él es presidente de Enlace de Mexicanos en el Exterior y en México, y además conductor ha hecho programas de radio y ahora uno de tele por internet con este tema. La historia se repite. La historia se repite. Es forzoso este pago de moneda tan dolorosa, tan sangrienta. Sí, mira, Fernanda, desgraciadamente, como lo dijo el compañero, existe un contubernio tremendo, desde la frontera con Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos, en Matamoros, en Tamaulipas. Este contubernio hace que sean invisibles, incluso todos nuestros hermanos migrantes centroamericanos, al atravesar por este territorio. Todos sabemos lo que conduce llegar a la frontera primero con México, allá en Chiapas, y hacer ese recorrido efectivo por no tener recursos en este tren llamado La Bestia, estos 8,000 kilómetros que se recorren, que por desgracia, que se recorren por el Atlántico y por otros estados de la República Mexicana, pues conllevan a una gran falta de humanidad para empezar, ¿verdad?, de violación a todos los derechos humanos, a todas las garantías individuales de todos estos seres, porque son seres humanos, ¿no? Oye, pero esto como que fue cambiando, porque nos contaban algunos veteranos de este trayecto que antiguamente hasta les daban, la comida se la regalaban. Digo, no estoy hablando de las patronas, que sabemos, sí, ¿no? en Veracruz, claro. Y de gente que, bueno, pues sí, se abre esta ayuda. Pero que antes, era como más ven te ayudo. Y ahora es un sacarles dinero hasta el visitaxi, ¿no? Por darles una vuelta, les ve la cara, les quiere cobrar triple, se tienen que mochar con el del tren para que no los entregue con otros. Es como de veras carroñas y se ven todos los buitres encima. Es una extorsión tremenda, abuso de autoridad, ¿no? Empezando por los policías también. Todos los policías municipales, sí, bueno, ¿verdad? Es un extorsionadero. Digamos, las bandas y todo lo que conlleva los secuestros y a todo lo que tiene que ver con este recorrido. ¿Y habrá forma de revertir esto? Tengo aquí a Lorena Rodríguez, ella es asistente del programa de asuntos migratorios para mí de la Universidad Iberoamericana. ¿Se podrá revertir esto? ¿Ya hay planes? Pues algo que me gustaría complementar un poco lo que comentaba Jorge es que lo que hay que entender es que el fenómeno de la migración es multifactorial y en la medida que los gobiernos lo entiendan se puede tratar de buscar una solución. ¿A qué me refiero? Oye, pero una solución a que no migren, no a que les vaya bien en la migración, ¿no? A que tengan un trato más digno durante su paso. Por lo menos. Claro, por supuesto. Eso es lo que se está exigiendo. Mira, nos hemos dado cuenta que no solamente ya están migrando por razones económicas de sus países, sino que también se está dando mucho el hostigamiento de parte del narcotráfico que los está obligando a salir de ahí.
ya no es una alternativa, sino que se ven obligados a salir porque sus vidas corren riesgos, o incluso por temas como el cambio climático, en el que sus cosechas se pierden y pues no tienen más dinero, o sea, más alternativa que salir de ahí para poder darle alimento a sus hijos. Entonces creo que eso es importante también, que el gobierno de o sea, el gobierno tanto de Nicaragua como de Guatemala como de aquí de México entienda bien los motivos de la migración. Qué interesante esto que decías del narco y que los muebles. Aquí en México, ya lo acabamos de ver, todo un poblado en Guerrero tuvo que ser movido a otro de junto, a Las Ollas, porque los estaban matando sistemáticamente. Y bueno, pues para que vean que sí sucede. Sí. O sea, y no solo allá. Nora, preséntanos también allá tu especialista y cómo van las redes, por favor. Pues te presenta Demián Ríos, antropólogo, coordinador de uno de estos albergues de San José, Huehuetoca. Y solo, fíjate, me llama mucho la atención, Fer, yo sé que va a ir avanzando. Solo tenemos un comentario de Face. Mira, te lo voy a leer. Edith Cortés: yo vivo cerca de Lechería y en verdad es impresionante ver a esas personitas, ya que en cada semáforo están pidiendo ayuda o limosna, porque muchos de ellos sufren atracos, violaciones y corrupción, tanto a las mujeres como a los hombres. Dice que hagan algo para ayudar a esta gente. Me da pena ver a estos inmigrantes, ya que vienen hasta con pequeñitos y algunos nacen aquí. Ahorita les vamos a seguir posteando para que este tema sea de interés de todos, Fer, es importante. Y se hagan algo, ¿no? Exactamente. Me toca otro. A mí yo nada más los veo, me dan pena. A mí no me toca. Oye, pues podríamos empezar por cambiar nuestra actitud y empezar a informarnos y a entender, para no tener ese rechazo hacia los que vienen de fuera, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, de hecho uno de los principales problemas al cual nos enfrentamos nosotros es justamente la indolencia de todos en general. El verlos transitar y no poner de nuestra parte y ayudarlos, justamente pienso yo que ese es el primero y principal problema. Si nosotros como ciudadanía, como pueblo mexicano, sintiéramos un poquito de empatía hacia estas personas, quizás las cosas podrían empezar a cambiar. La indolencia también es violencia. ¡Guau! Qué fuerte esta frase. Pero ¿y si hay forma de resolver esto? Sabemos que una es, bueno, la primera solución, ojalá no tuvieran que salir de sus tierras, dejar sus raíces, sus conocidos, sus hijos. Pero la otra, en este país de veras hay solución. Ya ve qué mal nos colocaron en la lista de países corruptos, no hay ni cómo. Bueno, nos ganaron hasta el primer lugar, pero vamos, estamos muy mal. O sea, sí habrá formas. En lo que nos puedes decir algo, te voy a irme para allá también con nuestros testimonios. Sí habrá forma de resolver este problema. ¿Cómo la ven ustedes? Yo creo que tiene que ver con las políticas públicas, porque precisamente las personas tienen necesidad de servicios. Entonces, cuando estos migrantes llegan, en el caso de Lechería, donde hemos estado también trabajando, toda la exigencia de los servicios se va hacia los migrantes, ¿no? O sea, de repente cuando hay una casa del migrante en donde hay servicios médicos, donde la población les regala, lleva sus acopios de comida, medicina, ropa, pues se preguntan, yo he estado exigiendo seguridad, yo exijo agua, ¿por qué a ellos que no son mexicanos se les dota de este tipo de hecho, cosas? uno de los albergues de Lechería cerró, ¿no? El albergue San Juan Diego. Sí, que había demasiadas quejas ahí. En un programa anterior que hicimos de esto era impresionante. El asunto de las quejas. Marvin, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, buenos días. ¿Tú de dónde vienes, Marvin? De Guatemala. ¿Cómo estuvo el tránsito? Pues estuvo algo feo, caminar en tren es muy horrible. Platícale a la gente, tenemos aquí tiempo. Yo sí quiero que el público entienda esa odisea, porque han de pensar en tren y pues que vas cómodamente sentada y que te han de servir un café. O sea, verdaderamente esto hay que verlo así de cerquita y ni así creo que nos lo podamos imaginar. Bueno, la primera vez, cuando me subí al tren estaba yo en Tenosique, donde todos nuestros compañeros migrantes estaban subiendo al tren. Yo venía con otro amigo y me dice, no, pues vámonos. Y le digo, ¿para dónde? Subámonos al tren donde se están subiendo todos. Y ya, como fue mi primera vez que me subí al tren, me puse así nervioso y todo, y pues no sabes a dónde sentarte o si te vas a caer, porque como
uno nomás ve en las noticias que se caen, les cortan los pies o se mueren. Hay mujeres que se suben con el niño en el rebozo, han perdido al bebé evidentemente, es algo tremendo. A los niños los trepan entre las orillas de un vagón y otro, ahí es a donde los medio resguardan, pero antiguamente el tren primero el techo era recto y tenía rejillas. Ahora ya no, ahora son curvos y ya no tienen ni de dónde detenerse. Esto es todavía más peligroso, sí, ¿no? Sí, es peligroso. Sí, y también incluso vimos un señor que venía con su bebé y venía, y entonces veníamos de Tenosique hacia Tierra Blanca, creo. Nos cuentas ahorita esto, espérame, sí. Vamos a un breve corte. Ahorita regresamos. Estamos conociendo esta realidad de los migrantes en su paso por México. Yo así en este momento, así como me encuentro, tengo 2 enemigos que tal vez me pueden andar buscando, los que me hicieron esto, tal vez me andarán buscando porque pues el propósito de ellos, según el comentario que hicieron ellos, de que a una persona nunca hay que empezarla, sino hay que terminarla, y pues ya eso es como una amenaza para mí. Ya nos aclararon aquí este lugarcito a donde guardan a los niños, ¿verdad? Tolva, que van entre un vagón y otro, pero es muy impresionante. Bueno, ahorita nos sigues contando, Marvin. Espérame un segundito. Vamos a presentarles de una visita que hicimos con Diálogos allá al Padre Solalinde, para entender un poquito más, a ver qué estaba sucediendo con los migrantes. Vamos a verlo. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenas noches. Y por ser nuestra guía de la estrategia que se tiene que utilizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿El tren que se acercará desde... ¿De dónde viene? De Arriaga. De Arriaga. Chiapas. Para acá. O sea, 2 horas y cacho, pero que se las echa en 12. Son 12 horas, exactamente. Para ellos son 12 horas o a veces más según el tiempo. Me dice que antes los trenes tenían el techo plano y llevaban unas parrillas como de escaleras, sí, ¿no? Que era para hacer los recorridos y demás normales. Claro. Pero que para pues ayudar a los de migración, operativos de migración, los operativos ya ahora se usa a 2 aguas el techo y con la escalera nada más a la mitad. La mayoría sí, son de 2 aguas, con escalera hasta la mitad, ya es más difícil. Por si hay operativos ellos ya no pueden bajar tan fácilmente, pero causa más accidentes también. ¿Hay quienes se tiran? Ah, claro, la mayoría se tira, sobre todo los que vienen de nuevos, no saben, se tiran desde allá, caen en arbustos con espinas, pero a veces caen en piedras, a veces caen en otros lados, se han fracturado, como no, sí. Y me decían que también hay mujeres que vienen con niños desde allá. Pues usted podrá verlos en el albergue, hay mujeres con niños ahí, y cada vez son más las mujeres embarazadas también. ¡Lleguen al albergue, muchachos! ¡Hay comida en el albergue! ¿Vieron que hay unos niñitos ahí? Hijo, hay unos niñitos ya. ¿Se acuerda que usted comentó cuando se supo de los de San Fernando, estos cuerpos que se encontraron en lo que les llamaron las narcofosas? Pero bueno, nos dijo usted que había incluso muchos más cuerpos en Veracruz. Esto desató inquietud. Y hay un testigo que se dice, declaró, sí, por allá están los muertos y nadie le ha tomado la palabra para ir a buscarlos. O sea, alguien tendría que hacer algo, ¿no? Para ver estos cuerpos. Sí sabemos, tenemos noticias de dónde puedan estar esos cuerpos, pero no hay todavía la garantía de autoridades que vayan a actuar rectamente. Oiga, ¿y ya se tranquilizó esto aquí? Bueno, hasta ahorita de momento sí, pero no podemos esperar que por mucho tiempo. Recuerden que Ixtepec es el lugar deseado, es la plaza anhelada de los que quieren lucrar con los migrantes. Entonces ellos ya van a volver a pasar desde Ciudad Hidalgo, de la frontera con México, hasta acá. Y van a volver a ser otra vez clientes cautivos y anhelan esta plaza para hacer un gran negocio con ellos en volumen, de la forma que sea. ¿Cómo se han dado cuenta cuando, pues que se han perdido muchos de ellos? Ya ve los de San Fernando, el escándalo, claro, ¿no? ¿Cómo se han dado cuenta? ¿Porque vienen otros a buscarles o...? Yo le voy a decir una forma, mire, el 24 de junio, que fue el último secuestro, aunque el gobierno federal no lo quiera reconocer, nosotros dimos 129 personas que estaban con ficha, con fotografía, con sus datos personales. Pero, de los que iban en el levantada tren, ¿en dónde? En nosotros recogimos ese registro. De acuerdo, de acuerdo. Y con los que habían sido secuestrados. Se lo dimos al gobierno. Es la fecha en que hasta ahora todavía no pueden dar con el paradero de ellos, siquiera para contradecirnos a nosotros.
estamos aquí en Ixtepec, pues de qué sucede cada 2 días más o menos con la llegada de los migrantes, siempre buscando una solución al hambre y a la violencia que viven en sus tierras. Exactamente. Buscando un lugar mejor que a veces, bueno, lo que se encuentran es el verdadero infierno. Ya llegaron los recuerdos, ¿verdad? El frío, el sol también despiadado, porque todo es extremo, ¿verdad, Marvin? Sí, sí, el frío es en el tren es fuertísimo. Y no, pues le estaba contando la historia de ese señor que traía a su bebé. Venía a un vagón más adelante que donde veníamos nosotros. Y veníamos y había demasiado calor. Ellos venían en una pipa donde traen químicos, creo, o petróleo, no sé. Ellos, porque como en Tenosique se sube demasiada gente que no hay lugar para poner bebés o mujeres, o sea, venimos todos revueltos, mujeres y hombres. Y ahí se le murió el bebé al señor. Y en el siguiente pueblo se bajaron. Y eso es lo triste que he visto en ese tren. Las mujeres la pasan peor. Sí, las mujeres la pasan feísimo porque como varias personas traen machetes, garrotes y todo para defenderse de alguien que los quiera secuestrar, piedras, todo, pero hay personas que lo usan como para amenazar a nosotros. A los mismos compañeros sí, migrantes. Mismos compañeros migrantes, y hay veces que también vienen mexicanos en el tren que se hacen pasar por migrantes y no son migrantes, o sea, porque ellos quieren imitar la voz de nosotros los centroamericanos, pero siempre se les escucha que no son migrantes. ¿Sufren vejaciones ellas? Sí sufren. Después cuando nos subimos en el otro vagón, porque cada vez que llegamos a un pueblo, bueno, nosotros en ese caso nos bajábamos porque decían, los que vienen adelante nos vienen avisando, la migra está adelante, y nos bajamos y ya nos toca cambiarnos de vagón otra vez. Y cada vez que nos cambiábamos de vagón mirábamos cosas diferentes. Vimos también una muchacha como la estaban violando. Sí, dicen la cota, las mujeres nos lo contaban, no solo era monetaria, ¿no? Tenían, ni modo que acceder a las exigencias de aquellos, como tú dices, que incluso no eran solo otros migrantes amenazándolas, sino los mismos cuidadores del tren. Nos dice Consuelo Castro Moreno, de Atizapán, está bien que vengan los migrantes, pero muchos roban. ¿Qué le podemos contestar? Ahí es como un poco lo que comentaba Marvin, precisamente la delincuencia local a veces utiliza la figura del migrante para seguir delinquiendo. Hay una estigmatización hacia estas personas que están en tránsito por México y que quieren llegar a su destino final en Estados Unidos, y los utilizan, se incrementan los asaltos, los robos, pero se visten como ellos, o sea, utilizan la mochila, se cuelgan la cobija, tratan de imitar la voz y empiezan a hacer sus actos delictivos, utilizando la figura del migrante. Es cierto que hay bandas organizadas, pero es otra cosa, ¿verdad?, de otros países que operan aquí, digamos, ¿no? Así que se ha dicho, colombianos que vacían casas o que los han detenido, pero es otra situación. Así es una situación totalmente distinta. También hay que apuntar que México o la población debe de reconocer que hay muchos mexicanos también que migran hacia Estados Unidos. Somos una tierra que migra, un país que migra, pero no aceptamos al migrante. Hay mucha xenofobia por parte de la población mexicana hacia lo otro, hacia lo diferente. Y desafortunadamente en las zonas en donde están las casas o en donde llegan los migrantes, la población los empieza a rechazar. ¿Por qué? Vienen mugrosos, porque tienen mal aspecto, porque traen la barba crecida. Entonces, simplemente les invito a que esa población piense, pues un mes en el tren, 15 días en el tren sin poderse bañar, en donde se mojan, se secan, todo arriba del tren. Digo, ¿qué aspectos pueden tener estas personas? Nos dice Angélica Cruz, mi hija se encontró en Indios Verdes a un chavo hondureño que estaba mal comido. Él le preguntó a mi hija por un albergue, nos dijeron que estaba muy lejos.
A nosotros nos daba desconfianza tenerlo en casa y claro, él también desconfiaba de nosotras. Lo único que hicimos fue pues darle dinero. ¿Cómo ayudar a estas personas? ¿A dónde puedo llevar ropa que tengo para los albergues? ¿Cómo sería una forma efectiva de ayudarlos? Pues mira, nosotros a través de la Universidad Iberoamericana tenemos un centro de acopio permanente en donde la gente sin ningún problema puede acercarse, dejar sus donativos. Precisamente la próxima semana, con todo lo que se recolectó el mes pasado, se va a llevar a 3 albergues del sur del país. Entonces, pues invito a todos que si se pueden acercar a la universidad a dejar las cosas, o bien contactarnos en nuestra cuenta de Facebook, de Twitter o correo electrónico, para pasar buscando las cosas. ¿Y cómo se pueden enterar ellos de dónde hay un albergue? O sea, esto es notorio, se sabe, y además el albergue, digámoslo así, está protegido como por ley divina. ¿No puede entrar ahí la migra y sacarlos? Porque finalmente están en una situación ahí desprovistos de papeles, de ilegalidad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, perdón, incluso aquí en el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal cuenta con algunos albergues. Ahí se pueden dirigir. En la calle de Jalapa, número 25 o 15 me parece, de ahí los canalizan. Ahí tienen una opción, ¿no? Se les ha ayudado y por desgracia en el Distrito Federal no hay más apoyo para albergues. Nosotros tenemos albergues en Azcapotzalco y por la delegación nos lo cerraron, ¿no? Igual por algunas cuestiones políticas. Pero la única ayuda que se tiene aquí es por las organizaciones, por la gente que les ayude, y en ocasiones por el gobierno del Distrito Federal. Sí, pero a ver, la pregunta es esa, ¿y por qué no llega ahí la migra y lo saca? O sea, ¿qué se saca un convenio? Tiene una respuesta. Es que por parte del Estado están considerados como santuarios. O sea, en realidad ya el Instituto Nacional de Migración no puede entrar a un albergue para sacar a los migrantes de ahí. Pero a una cuadra de ahí sí los puede detener. Bueno, eso ya son un poco de las ambivalencias con las cuales constantemente los defensores estamos discutiendo con el Instituto Nacional de Migración, con Gobernación y con el Estado mismo, justamente para que haya reformas adecuadas para la atención de los mismos migrantes. Esto es absurdo, parece que estamos jugando a las traes y aquí es la vas, aquí no me puedes tocar. O sea, ¿no? ¿Pero de qué se trata? Afuera sí te puedo asaltar, pedir dinero. Aquí, por ejemplo, ya está la ley de migración, ¿sí?, que el presidente Calderón la puso, la proyectó, y en 12 de junio, incluso el 11 de noviembre, salió el reglamento general de la ley de migración, y ahí estipula claramente que no se puede tocar a los migrantes porque tienen derechos. Incluso se les da una autorización desde sus países de 180 días, o 160 días me parece, para transitar por nuestro país sin ningún problema. Eso está estipulado en la ley de inmigración. ¿Y cómo comprueban que solo tienen ese tiempo aquí? Desgraciadamente no lo pueden comprobar ellos. Desde sus propios países lo pueden tramitar en las embajadas y consulados, allá en sus países. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala lo pueden hacer con ese permiso. Pueden ingresar a nuestro país sin ningún riesgo. Pero pueden claro, realizar un transporte. Como un salvoconducto. Exactamente. Ajá. La realidad es otra. En la ruta migratoria definitivamente no hay absolutamente nada de lo que indica la ley. Es tierra de nadie. Es tierra de nadie, pero por todas las partes, tanto como por la sociedad como por las autoridades migratorias, policíacas, en todos los ámbitos. Por decirte así, ¿no? Un migrante tiene que tomar una lancha de El Naranjo en Guatemala para poder entrar al país, en Tenosique. Son 5 horas en una lancha de madera, vienen alrededor de 25 personas. ¿Por qué? Porque en México no existe ese dichoso permiso de 180 días. La persona que acude a una embajada o un consulado en algún país centroamericano, pues le piden muchos requisitos que los migrantes o las personas pues sí, que van a no serían migrantes efectivamente, de este tipo, ¿no? pues sí. Entonces no le dan absolutamente ningún permiso, no existe esos 180 días. Los migrantes tienen que entrar de forma indocumentada al país, tienen que caminar, por ejemplo, de la frontera con México y Guatemala, en el lado de Tabasco, alrededor de 20 horas para poder llegar a Tenosique, que es el primer punto donde ellos van a tomar el tren. En ese transcurso
de 20 horas son asaltados, las mujeres son violadas, abusadas sexualmente. Es un drama, definitivamente, nosotros pues siempre lo hemos dado a conocer, pero no quisiéramos que se quedara ahí, no quisiéramos que se quedara que existe un albergue donde se les da de comer, donde se les da ropa, donde puedan descansar, porque el migrante tal vez pueda sobrevivir a no comer la comida que le dan en el albergue, o puede sobrevivir, puede dormir en las vías incluso y no dormir en un albergue, a lo que no puede sobrevivir a que los secuestren, los violen, los asesinen. Eso es lo que no puede sobrevivir. Y esto no siempre había sucedido, vamos, ¿no? ¿Esto viene de qué fecha ahora? Alrededor del 2005, cuando el crimen organizado vio que había pues negocio y encuentra autoridades pues que puedan estar en complicidad con ellos, pues entran a este negocio del secuestro de los migrantes, del tráfico, de la trata de personas, y es donde se incrementa definitivamente las violaciones y los crímenes en contra de ellos. Espérenme un segundito, voy a presentarles a Mauricio Fara. Él escribió Cuando la vida está en otra parte y documenta esto que es la migración no documentada, ¿no? Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernanda, es un gusto estar contigo. Saludo a los panelistas y al público. Muchas gracias. Oye, pues ahorita estamos debatiendo sobre de esto porque parece que estamos jugando con las leyes que medio los protegen, pero medio no, y medio pues tampoco se enteran nunca, ellos no saben dónde están los albergues, cómo hacer una ayuda realmente efectiva. Así es, Fernanda. Déjame comenzar por felicitarte y reconocerte por el hecho de que lleves a cabo este tipo de programas. No, pues al equipo de diálogos. Porque en realidad, como lo acaban de mencionar, es necesario subrayar que las arbitrariedades que se vienen cometiendo en contra de los migrantes han venido aumentando, como bien se acaba de decir, desde el 2005 hasta las fechas. Las formas de abuso se han vuelto cada vez más complejas, son más cínicas y han venido siendo amparadas en la impunidad que brinda por una parte la indiferencia y por otra parte la complicidad de las autoridades. Si bien es cierto que en nuestro país es difícil que tengamos orden en los flujos migratorios en tanto que no existen acuerdos bilaterales y multilaterales, eso tiene una gran diferencia y hay una gran distancia entre tener un orden migratorio sin los acuerdos y la crisis humanitaria a la que se ha llevado a los migrantes, precisamente por esta indiferencia, Mauricio, por la complicidad de las autoridades. Vamos a un breve corte y ahorita hablamos de estas complicidades, ¿te parece bien? Y a ver si tú tienes idea de cómo desactivarlas. Ahorita regresamos, amigos, estamos en Diálogos. Estamos platicando con Mauricio Fara. Mauricio, oye, tú presentaste en la Comisión de Derechos Humanos del DF un informe especial sobre secuestro de migrantes. ¿Qué encontraron en esta comisión especial y en esta investigación? Déjame compartirte primero. A ver, estando yo como quinto visitador en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el 2009, el 15 de junio del 2009, si no me equivoco, presentamos el informe de secuestros de migrantes, en donde, bueno, pues desafortunadamente dimos a conocer situaciones como que más de 9.758 migrantes habían sido secuestrados tan solo en 6 meses. Esto nos llevaba a una cifra, bueno, verdaderamente de escándalo al poder proyectar que al año serían aproximadamente 20.000 migrantes secuestrados. Desafortunadamente las autoridades de aquel entonces lo que hicieron fue desestimar el estudio que se había hecho en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando, bueno, pues no era un estudio que pretendiera tener una pulcritud estadística, sino simplemente develar lo que estaba pasando, cómo la delincuencia organizada se estaba apoderando de los flujos migratorios en complicidad con agentes del Estado, orden municipal, estatal y federal. Mauricio, y denunciamos, Perdón, Mauricio, ¿cómo llegaron a la conclusión de que estas personas sí estaban secuestradas o realmente desaparecidas? Y perdón, enmarco que estamos viendo mientras imágenes de Tinoco Guadarrama, que son migrantes precisamente. Sí, del libro Cuando la vida está en otra parte. Sí, oye, pero a ver, Mauricio, ¿cómo llegas a la conclusión? Porque un migrante parecería poco rastreable. ¿Cómo sabemos si no se quedó en un pueblo, si llegó a Estados Unidos? Por los testimonios, llegamos a la cifra de 9.758
por los testimonios. Nos movilizamos directamente a las casas donde se asiste a los migrantes, a las estaciones migratorias, a las vías del tren, a los flujos migratorios, y ahí es en donde entrevistábamos a los migrantes y pudimos observar y llegar a la conclusión que era una industria delictiva que, si bien ya habíamos denunciado que estaba surgiendo desde el 2007, cuando se lleva aquel primer secuestro de migrantes que se da a conocer exactamente en Ixtepec, y lo denuncia el padre Alejandro Solalinde, ya para el 2009 esta industria delictiva se había establecido, se había enraizado en todo el flujo migratorio. Y bueno, las cifras eran contundentes y los testimonios, en aquel entonces dimos a conocer diversos testimonios. Un mes y medio después regresamos a los mismos lugares y recabamos nuevamente testimonios, y entonces publicamos un libro, Bienvenidos al infierno del secuestro, claro, con más de 20 testimonios de migrantes. Y bueno, posteriormente, como bien lo comentaste, me hicieron el honor de invitarme a presentar el libro que coeditó Miguel Ángel Porrúa y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en agosto pasado, y entonces dimos a conocer en este video que tú estabas transmitiendo hace un momento diversos testimonios de migrantes señalando la complicidad de las autoridades municipales, estatales, federales e Instituto Nacional de Migración en el secuestro de migrantes. Los secuestran, los detienen y se los venden a los Zetas. ¿Eso para qué? ¿Para que sean carne de carroña y para mandarlos al frente, o para qué? Para someterlos a trabajos forzados por una parte, y por otra parte para pedir rescates de los migrantes en sus lugares de origen, pero principalmente en los Estados Unidos. Y esta situación, muy lamentablemente, como lo hemos venido señalando, el involucramiento creciente de la delincuencia en el tráfico y en la trata de personas, así como la creciente violencia y la gran crueldad que se ejerce en contra de los migrantes, y por otra parte la impunidad con la que actúa el crimen organizado, con la participación directa del Estado, es lo que ha llevado a esta situación de la migración a tener características evidentes de una crisis humanitaria, le guste o no le guste a las autoridades. En aquel entonces las autoridades pues rechazaron esta situación, prefirieron cerrar los ojos, decir que no era cierto y que continuara creciendo esta desgracia para los migrantes. Mauricio, a ver, una pregunta de acá del panel. Sí. Mauricio, te habla Rubén Figueroa, defensor de derechos humanos. Sí, bueno. Siempre hemos estado pendientes como defensores de derechos humanos porque nos interesa la situación de los migrantes, sobre los informes que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y qué pasa después de esos informes, qué pasa después de esos libros, qué pasa con los migrantes. Y preguntarte una cosa, ¿por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos tarda a veces hasta 2 años para hacer una recomendación? Tal vez el migrante ya no exista. ¿Quién sabe qué pasa? ¿Por qué tarda tanto tiempo? Tienes toda la razón. Yo no te podría responder esto último porque yo ya no estoy en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero por supuesto que estos tiempos extendidos para resolver no benefician en nada a ninguna víctima del delito o de la actuación indebida por parte de las autoridades. ¿Qué ha venido pasando después de la presentación del informe en el 2009, después del libro Bienvenidos al infierno del secuestro, con puros testimonios, y del libro que presenté en agosto pasado? Pues en realidad nada, las autoridades no han querido aceptar qué es lo que está pasando, y precisamente es eso es lo que ha llevado el desinterés, la negligencia, es lo que ha llevado a que esta situación que padecen los migrantes en territorio mexicano se califique de crisis humanitaria, porque bien lo comentaron ustedes, en el 2005 pues sí, ya habían abusos en contra de los migrantes, reprochables y lamentables, pero la situación se ha descompuesto absolutamente porque a los migrantes, ante el desinterés de las autoridades de atender los flujos migratorios, se les entregó a la delincuencia organizada y a los malos policías, a los malos elementos de las distintas corporaciones que están abusando de los migrantes y que los ponen en las manos de los delincuentes. Mauricio, ¿hay solución? ¿Se le ve más interés a esta nueva administración? ¿O cuál sería, así idílicamente, la mecánica para pues abatir ya esta matanza? No, por supuesto que tenemos que pensar que hay solución, pero la solución no va a ser inercial. No es dejando las cosas a la inercia como pretendieron las autoridades, las anteriores autoridades, cómo se van a resolver las cosas. Pues que se tienen que adoptar distintas medidas. En primer lugar,
tiene que haber una purga en el Instituto Nacional de Migración. No quiere decir que es una responsabilidad única y exclusiva del Instituto Nacional de Migración. Para ello hay que llevar a cabo otras cosas. Primero hay que garantizar el acceso de los migrantes a la justicia y a la debida atención como víctimas del delito y de la violencia sistematizada, sistémica. Por otra parte, pues habría que terminar con las ambigüedades y la discrecional del mismo Instituto Nacional de Migración. Hay que acabar también con los abusos de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, como hemos señalado, que se presentan en todo el territorio nacional. Otro punto sería poner freno a la delincuencia organizada, que ha hecho del migrante un botín, y combatir, por supuesto, esto es fundamental, combatir la corrupción y la impunidad de los agentes del Estado involucrados en el crimen. ¿Cómo? Pues yo desde hace muchos años he venido señalando la necesidad de crear una fiscalía especializada en materia migratoria, con personal capacitado en las leyes especiales y demás, con el objeto de que la información que está dispersa en las entidades, en los ministerios públicos locales, bueno, pues se pueda convertir en información de inteligencia para la investigación y la prevención de los delitos en contra de los migrantes. Y que aten cabos, porque lo que pasa en una comunidad y en la otra está el resultado, nadie entiende, ni sabe, ni se comunican. Pero además los ministerios públicos en los estados forman parte de la organización delictiva en torno a los migrantes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ellos no investigan bien o tienen temor de la delincuencia o simplemente son negligentes, o son cómplices. Entonces, en muchas ocasiones, el ejército ha presentado, y esto está en los distintos periódicos de distintas fechas, presenta a la delincuencia ante el Ministerio Público en los estados, y bueno, pues a los 2-3 días nuevamente están fuera delinquiendo, ¿no? Oye, Mauricio, y hay que aclarar también al público que, miren, el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, pero dirán, ¿y esto para qué? ¿Qué hacemos fiesta? No, es para hacer visible esta gran problemática, que pareciera que nadie le quiere entrar porque es una papa caliente, ¿no? Mauricio, me preocupa porque tú dices, bueno, habría que hacer una gran limpia, ¿no? Y someterlos a juicios y demás. Oye, si se quedan estos sin champa, tendríamos más delincuentes ahora sin placa, ¿no? Me da hasta miedo pensar en que por fin se sacaran estos mandos medios y a todos los que están verdaderamente involucrados y en migración, imagínatelos en la calle y sin trabajo, Dios nos guarde. Es que no se trata, el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas no queda satisfecho con que separen a los elementos, como nos dijeron hace poco el anterior secretario de Gobernación, el señor Poiré, nos hablaba de 500 elementos que no habían presentado el examen y demás. No se trata de separarlos, no se trata de hacer una rotación como le hicieron en la administración pasada de los de quienes estaban responsables en las distintas entidades del país, de las oficinas de migración, de los delegados. No se trata de eso, se trata de investigarlos, por supuesto de separarlos, de investigarlos y de sancionarlos. Por ahí pasa el respeto a los derechos humanos de todos los que estamos exigiendo justicia y del derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas. No es simplemente el hecho de separarlos y que pues sí, ya sin placa se dediquen abiertamente a delinquir. Pues, ahora lo están haciendo con la placa, ¿eh? Sí, no sé si qué sea más peligroso. No es menor. Mauricio, te agradecemos infinitamente. ¿Hay algún lugar donde podamos revisar este informe? ¿En el internet o en algún blog? El informe que se presentó en 2009 debe estar en la página de la CNDH, y por otra parte, pues tus libros. David está en otra parte, que es una selección de artículos que dan muestra de cómo evolucionó para mal el fenómeno migratorio. Bueno, pues se pueden encontrar en varias librerías, ¿no? Muchísimas gracias, efectivamente, Mauricio. Viene un disco ahí en el libro en donde se da cuenta de diversos testimonios, elaborado el disco por Tinoco Guadarrama. Muchas gracias, Mauricio. Es muchas un honor gracias. estar contigo y un saludo a todos. Gracias, sí, y las autoridades desestiman, como dicen por ahí, ¿cómo les consta que los secuestraron? Sí, a ver, ahí tenemos 2 manitas levantadas, adelante. Sí, además también existe otra cuestión que se da en torno al fenómeno de la migración, y lo que comentaba Mauricio es también la violencia hacia los defensores de derechos humanos. Bueno. ¿No? Claro. Todos aquellos ya que... los agarran de tiro al blanco, compañeros. Así es, parecemos patos de feria. Sí, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que estamos trabajando con los migrantes es precisamente por lo menos darles un poco de dignidad durante su tránsito por México.
atendiendo en las casas de migrantes, en algunos otros casos los que les dan seguimiento ante las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, eso también es un foco rojo porque cuántos defensores se encuentran dentro de estos cotos de poder, ¿no? O sea, las autoridades de derechos humanos estatales en las diferentes entidades del país no hacen caso tampoco. Si bien es cierto, se sacan informes, se pone ante la luz pública la situación que viven los migrantes que están pasando por México, también la de los defensores humanos. Es importante que se voltee a ver esa parte, ¿no? O sea, porque no hay atención hacia ellos y además también hay una criminalización. Tenemos el caso de la casa de migrantes en Saltillo, que ha sido acusada de que hay trata de personas, que se violan a las personas, que lucran con los migrantes. Tenemos el caso de la casa de San Juan Diego en Lechería que se cerró. Tenemos el caso de los defensores que han trabajado en la casa San José en Huehuetoca, en el Estado de México, en donde se ha llevado una serie de reclamos, exigencias para seguridad hacia los lugares en donde se cobijan a estos migrantes y las diferentes instituciones son omisas en muchos de los casos. A ver, y acá antes de irnos al corte. Sí, precisamente es algo relacionado, ¿no? Yo comento que foros van, congresos, convenciones, semanas nacionales de migración, etcétera, libros van bien y todo, pero principalmente los hermanos migrantes centroamericanos siguen siendo invisibles para la sociedad y mayormente para las autoridades, no se diga para los políticos, ¿no? Creo que es muy importante que no debería estar fuera de la legislatura, de la legislación actual, vamos ahorita, en todas las legislaciones debería haber claramente lo de los migrantes, se debería atender, pero por desgracia siguen siendo una gran mina de oro para autoridades, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo ordenan, verdad? Dejarían de ser mina de oro. Un segundito, vamos a ir a una breve pausa, regresamos a conocer el albergue de Huehuetoca y a leer sus llamadas y a conocer más opiniones. Ahorita regresamos. Hoy el tema migrantes. Sí, ahí andan muchos con teléfono y todo eso, que dicen que lo llevan a uno, que por Laredo, o por Reynosa, algo así, que cobran 3.800 de aquí para allá, levantón de aquí para allá. Está caro, ¿eh? Seguimos con ustedes aquí en Diálogos y ahora les quiero comentar que el tema de mañana es los 30, miedo al compromiso. ¿Será de verdad que a esta edad ya uno le empieza a dar miedo, Fer, el compromiso y que además, como nos marcan aquí las investigaciones, estamos en una sociedad de desecho? De esto ya no me gusta, esto ya no lo utilizo. ¿Será que a esta edad de verdad ya el miedo a tener una pareja y a tener compromisos nos llega? Mañana a las 9 de la mañana aquí en su programa Diálogos, ese será el tema. Y ahora los invito, como nos decía Fer, a conocer esta cápsula donde veremos este albergue de Huehuetoca. Aquí en Huehuetoca hay dos albergues. Uno es el albergue San José, que es el albergue San José del Hermano Migrante. Es un albergue que desde el principio empezó a trabajar como un trabajo colectivo de varios grupos de estudiantes, profesores que vienen de la UNAM, la AENA, el claustro de Sor Juana y la Universidad Iberoamericana. Por lo tanto, nosotros nos manejábamos de manera independiente, pero además no teníamos ningún tipo de apoyo institucional. A diferencia del albergue San Juan Diego, que se ubica 20 minutos caminando hacia allá, hacia la zona del basurero, que es el albergue de la diócesis de Cuautitlán y el gobierno municipal. Entonces nosotros desde el principio tuvimos ciertos problemas de seguridad porque la policía estatal y la policía municipal tenía muy poca presencia en esta área y bueno, incluso también tuvimos varios problemas no directos, pero sí algunas declaraciones de la presidencia municipal diciendo que nosotros éramos el albergue no oficial o el albergue ilegal. Pasaron los meses, estuvimos abiertos 3 meses y medio y hace 15 días
pues hubo una irrupción de personas del crimen organizado. Se quedaron varios días aquí, 2 días, 3 días, tuvieron una discusión entre ellos y empezaron a amenazar a la gente que estaba aquí. En ese momento, y al no tener ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, ni estatal ni municipal, decidimos cerrar. Los albergues que estamos aquí en realidad somos un paliativo a un conflicto más grande, que es el que no haya un albergue en lechería, ¿no? A nosotros nos llega aproximadamente el 20% de los migrantes que llegan a lechería. Es un número muy bajo y llegan después de caminar 6 horas o 7 horas, ¿no? Entonces lo primero que hay que asumir y resolver es qué va a pasar en lechería, en la zona de Tultitlán, porque al ser un espacio vacío, es un espacio donde los migrantes tienen muchos problemas, son muy vulnerables. Los albergues lo que hacen es que son un espacio de contención. Otra cosa es que hay un problema de que el crimen organizado está aquí, ¿no? Y está tratando de extorsionar migrantes y en contubernio con las policías, y eso hace que se vuelva también un lugar muy vulnerable y no hay tampoco una dinámica de apoyo a los migrantes como más integral, como asumiendo que están aquí. O sea, no basta con encerrarlos o con mandarlos lo más lejos que se pueda, ¿no? Es importante asumir que están aquí y ver qué va a suceder, qué tipo de políticas públicas se van a hacer. Ok, a ver, opiniones y de lo que acabamos de ver también del albergue de Huehuetoca. Es sabido que para algunas autoridades, o para casi todas y para gran parte de la sociedad, los albergues, tanto como los migrantes, pues son incómodos para ellos. ¿Por qué? Porque les han creado que a través de lo que dice el gobierno y muchas veces de lo que dicen pues parte de la sociedad, que los migrantes son delincuentes, que vienen huyendo por algo, que porque mataron a alguien, que porque son zonas de donde ellos vienen, son zonas donde hay guerrilleros y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los migrantes realmente no quieren pasar ni por Huehuetoca, ni por Tenosique, ni por Ixtepec, por ningún lado donde los estén amedrentando ni corriendo, ¿no? Para comentar un tanto al público, como siempre nosotros miramos más hacia el norte y poco hacia el sur. Un ciudadano mexicano puede ir a Centroamérica simplemente con su pasaporte. Cuando pasa por la garita migratoria, tiene que decir a qué va el país y ya, pasa libremente. Sin embargo, los centroamericanos no pueden hacer eso en nuestro país. ¿Por qué nosotros sí? ¿Qué se les pregunta o qué se no, todos tienen que tener simplemente visa, si un migrante, efectivamente, si un migrante llega a un punto de entrada al país con un pasaporte, pues se les niega rotundamente porque no puede entrar, porque en México no existe ese permiso o esa oportunidad de que exista una migración documentada, de que exista una migración realmente pues como nosotros sí la podemos tener. ¿Es difícil conseguir una visa para entrar a México? Definitivamente, tienen que tener cuentas bancarias, algún negocio, un terreno, una casa para poder pues decir que ellos no van a quedarse en el país. Entonces, ¿cómo nosotros sí podemos ir a Centroamérica con un pasaporte? Pues esa sería parte de la solución, o más que todo la solución, documentar la migración, abrir una oportunidad para que exista una visa para una persona migrante, respetando el derecho para donde ellos quieran ir, pero como siempre nosotros, o como siempre el gobierno de México se rige a través de las líneas que marcan otros gobiernos, como es el gobierno de Estados Unidos, y no es porque queramos decirlo, está el Plan Mérida, que incluso da apoyo económico que va directo al Instituto Nacional de Migración para sembrar el terror a través de redadas, a través de operativos violentos, para que poder parar la migración. Y esto que dices, si se les extendiera fácilmente un permiso de entrada, ahí podrían hasta contar si de veras son los 180 días o no. De otra forma no hay cómo seguirlo, pues ¿no? Ese sería lo que verdaderamente tiene que hacer la sociedad en México, exigir al gobierno esos cambios, para que el migrante, si el migrante te incomoda que pase por Huehuetoca, pues vamos a unirnos para exigirle al gobierno que les dé un permiso para que ellos ya no tengan que viajar en ese tren de forma inhumana,
y puedan hacerlo como cualquier ciudadano del mundo en un transporte público. Sí, porque hay que decir que no es barato el viaje. Muchos de ellos llevan ahí el dinero que han ahorrado sus familiares toda una vida. Son 25 días que tarda un migrante en cruzar de la frontera sur a la frontera norte, y el que logra llegar a la frontera norte pues le va bien, que no son violados, asaltados, ¿no? Lo que hemos comentado durante el programa. Pues esa sería la solución, y ese sería pues lo que la sociedad debe hacer. Parece ser que el nuevo gobierno pues no trae cambios significativos, más bien ve la migración con una visión policíaca. Ha dicho que va a incrementar las garitas migratorias en la frontera sur, va a crear una policía fronteriza. No es la solución. Poner más policías en las fronteras, más policía en la ruta del migrante, lo hace más peligroso. Se incrementan las violaciones, se incrementa el crimen. Y las cuotas que hay que pagar, efectivamente, ¿no? Porque no los ellos van a bajar del tren. No han entendido que uno de los factores de complicidad con el crimen organizado son las propias autoridades, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, pero parece ser que nadie quiere tocar el tema con responsabilidad y de forma humana, más bien con visión policíacas. Andrea, tú que tienes toda la experiencia ahí del albergue de Huehuetoca. Sí, pues bueno, ha sido como muy complicado porque hay esta estigmatización de la que hemos estado hablando, en donde los problemas municipales y las exigencias municipales se van a los migrantes. También inmediatamente esta estigmatización de que el migrante es ladrón, etcétera, y la estigmatización hacia el trabajo de los defensores. Hace rato platicaban sobre las leyes y sobre la ley de migración y el reglamento. México tiene firmado y ratificado todas las leyes nacionales, internacionales, binacionales, regionales. Tenemos las Perdón que me mejores sonría, leyes. pero de cada tema que hacemos México firmó algo. Hemos firmado y pero ya ratificado. nadie se acuerda quién fue, ni por qué causa lo hicieron, ni para qué servía, ¿verdad? Perdón. Sí, sí. O sea, es un absurdo. Es un absurdo. Hemos firmado y ratificado todo, pero eso no se convierte en política pública. Claro. Y eso lo vimos nosotros en el albergue San José, donde desgraciadamente tuvimos que cerrar temporalmente. Por suerte vamos a abrir muy pronto, porque los migrantes necesitan este espacio, pero también necesitan transitar de una manera digna por este país. Y eso es responsabilidad del Estado mexicano, que creo que es algo que no se ha enfatizado hasta este momento. Los migrantes en su paso por México podrán o no tener documentos, pero eso no quiere decir que el Estado mexicano no sea responsable de su seguridad. Justamente porque hemos firmado y ratificado todos estos acuerdos internacionales, las personas están en nuestro territorio y en ese sentido tiene el Estado que garantizar. Pero van a poner más garitas, porque como no nos pueden cuidar ni a los de aquí, pues ay, que no entren otros, dice, ¿cómo los cuidamos, no? Claro. Qué terror. De eso tenemos que ser, ser muy observadores en estos momentos, porque no hay que permitir justamente que las políticas migratorias se endurezcan mucho más de como ahora están y se empiece a manejar este discurso del endurecimiento de la frontera sur. De por sí somos la primera frontera hacia Estados Unidos y somos quien hace el trabajo sucio y somos la primera barrera. No debemos permitir que ese discurso desde el Estado mexicano se agudice. Oigan, espérenme que tengo a Verónica en la línea. Ella tiene otra postura. O sea, lo que decíamos, es polémico este tema. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Tú qué opinas acerca de esto del libre tránsito de los inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos? ¿Qué opinas de esto? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo, como comentaba, vivo a la vuelta de un albergue de migrantes. Yo estudio en las tardes y cuando llego en la noche, casi diario están los inmigrantes tomando en la esquina de mi casa. Entonces, para mí resulta, pues no incómodo, pero de cierta manera, como ellos van y vienen, o sea, todos los días ves a alguien diferente, todos los días ves gente, no sé, en la calle así bebiendo, y yo comentaba que pues ellos tienen que cuidar mucho eso porque merecen mucho apoyo de nuestra parte. O sea, son personas que no encontraron lo que les tienen que dar en su país y nosotros tenemos que ser solidarios y brindarles ese apoyo, pero ellos también tienen que brindarnos esa seguridad para que nosotros podamos confiar en ellos, ¿no? Esa es una queja recurrente, Vero.
Esa era una de las principales quejas en lechería, que bebían en vía pública. No estamos diciendo que todos, pero algunos lo hacían y esto inquietaba a la población. Decían, y luego, ¿qué sigue? ¿Se van a pelear? Pero, sí, a ver. Yo le quiero contestar a Verónica. Mira, yo lo que te recomiendo, nosotros como, bueno, desde la coordinación del albergue, y hay varias personas que trabajamos aquí en el albergue de Huehuetoca, sí lo que invitamos es a dos cosas. Uno, este tipo de situaciones hay que fijarse quién las está haciendo y quién no. El migrante que realmente viene de paso, viene cansado, no trae dinero para estarse emborrachando, pero descansa y sigue. Incluso con Solalinde lo vimos, vamos. Pero no son santos. Claro, yo como cualquiera, pues ¿no? Sí. No son santos como los mexicanos, como los chinos, como nada. Claro. Yo lo que recomiendo es que las personas que viven cerca de los albergues se acerquen a los albergues, se acerquen a platicar con las coordinaciones de los albergues y se logre hacer un trabajo conjunto entre el albergue y la comunidad. Porque hay algo que hay que tener muy claro. Los albergues, al fin y al cabo, somos parte de la comunidad. Yo entiendo que de pronto si llegas tarde, te da, pues como que te sientes rara porque antes no había 40 chavos ahí y de pronto hay 40, ¿no? Entonces, digo, eso como que tiene mucha lógica, pero antes de, digamos, criminalizar a la figura del migrante, yo invito a ti y a todo mundo que se acerque a las casas del migrante para ver qué soluciones comunitarias conjuntas podemos dar a este tipo de problemas. Y ustedes pueden ir y decirle a los que estuviesen bebiendo, y si son migrantes, oiga, chavos. No, por supuesto, nosotros tenemos me gustaría comentar que yo de las primeras veces que los vi a los chavos, incluso me puse a conversar con ellos, o sea, ellos me empezaron a contar, no, pues venimos de Guatemala y así. Y yo dije, bueno, está increíble, ¿no? Están aquí. De hecho, ellos estaban fumando marihuana en la calle, lo cual a mí me parece muchísimo menos criminatorio que el alcohol, porque jamás los he visto descontrolados. Y yo me puse a platicar con ellos, incluso hicieron inauguraciones, fuimos, dieron comida. Me parece perfecto que estén ahí, pero pues sí, yo no veo que se les dé el apoyo, la verdad. O sea, algunos ya hasta se buscaron departamentos por aquí para quedarse y pues yo creo que lo ideal para ellos es regresar a su país, porque no hay lugar como casa, y si aquí no nos dan aquí nosotros también no tenemos lo que nos tienen que dar el gobierno, pero pues de alguna manera nos la pasamos, pero pues es mi opinión, ¿no? O sea, sí, claro. Y sí, tienes razón, y yo creo que también estas demandas municipales sobre lo que necesitan como comunidad hay que hacérselas a los gobiernos municipales, porque ellos son los responsables de darnos como ciudadanos mexicanos estos derechos sociales, pero también te invito a que te acerques, o sea, y yo creo que juntos las casas del migrante con la comunidad podemos hacer muchas cosas. Vero, muchas gracias por tu llamada y tu testimonio, y aquí, bueno, seguirán haciendo comentarios, ¿no? ¿Quieren aquí hacer comentarios? Adelante. Algo que es muy importante, y un poco siguiendo lo que decía Verónica, es que muchos de los migrantes no se quieren quedar ni en México ni en Estados Unidos. Ellos nada más quieren ir a trabajar, estar una temporada, poder enviar dinero a sus casas y regresar. Ellos quisieran tener el libre tránsito porque muchos de ellas son mamás, como estábamos hablando, que dejaron a sus hijos allá y que serían muy felices si ellas pudieran tener la seguridad de poder regresar a casa tranquilas después de haber trabajado en Estados Unidos o en México. Oigan, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Yo sé que quieren hacer comentarios y también de este lado. Ténganme paciencia y también atendemos ahorita sus llamadas. Pero opinen ustedes, ¿cómo ven esto de que se estableciera el libre tránsito para los migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos, que incluso se hiciera el papeleo necesario? ¿Creen que sería una buena solución? Ahorita regresamos. Porque por las necesidades, por nuestros hijos estamos luchando. Por eso pensamos de viajar a luchar nuestra vida allá, pero como le decía, primeramente Dios que si permite, porque ya cruzando la frontera está más duro que aquí en México. Los secuestros, las violaciones, los asaltos, todo eso lleva a que los migrantes desaparezcan en tránsito por México. Hay una ineficacia de parte del gobierno mexicano en los 3 niveles de gobierno. La migración es un fenómeno económico y no tienen las condiciones para poder
mantenerse en sus países de origen. Lo mismo que pasa con los mexicanos. Existe un contubernio tremendo, desde la frontera con Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos. En este tren llamado La Bestia, estos 8,000 kilómetros que se recorren, todos los policías municipales, sí, bueno, ¿verdad? Es un extorsionadero. El fenómeno de la migración es multifactorial. En la medida que los gobiernos lo entiendan, se puede tratar de buscar una solución. No solamente ya están migrando por razones económicas de sus países, se está dando mucho el hostigamiento de parte del narcotráfico que los está obligando a salir de ahí. Como pueblo mexicano, sintiéramos un poquito de empatía hacia estas personas, quizás las cosas podrían empezar a cambiar. La indolencia también es violencia. Somos una tierra que migra, un país que migra, pero no aceptamos al migrante. Hay mucha xenofobia por parte de la población mexicana hacia lo otro, hacia lo diferente. Si usted apenas nos sintonizó, esto es lo que ha sucedido en esta primera hora de programa sobre migrantes, su paso por México. Les voy a leer varios comentarios y retomo contigo algunos, Demian. Dice Dimitri Kozlov: la conductora menciona que estamos muy mal. Lo que no dice es que el culpable de la migración es precisamente la economía dispara entre Norteamérica y Centroamérica. Por eso deben tener conductores, además de valientes, que hablen con la verdad. Chío Llamas dice: como siempre, un gran problema es que somos ignorantes de cómo y dónde ayudar a los migrantes. Si les damos dinero y ropa directamente a ellos, ¿los ayudamos o los perjudicamos? ¿A dónde les decimos que vayan a pedir apoyo si nosotros mismos no sabemos a dónde mandarlos? Dice aquí, mira, este está muy bien, dice, tal vez, Gabriel Malagón dice, tal vez este comentario no les guste a muchos, pero si es tan peligroso o difícil, deberían de pensarlo mejor en venir para acá a nuestro país. Muchos de nosotros también tenemos situaciones difíciles y por lo que comentan de Estados Unidos, yo no me voy de mi país. Y tú, Demian, nos comentabas cuando se presentó la cápsula del albergue de Huehuetoca, inmediatamente dijiste, ahí están todavía los disparos, porque hay mucha vulnerabilidad también en estos albergues. ¿Qué fue lo que pasó, Demian? ¿Y qué opinas con respecto a esto que dice Gabriel? Bueno, de hecho, el 20 de julio de este año, aproximadamente entre la 1 y las 2 de la mañana, cuando todavía ni siquiera era albergue, había comedor en Huehuetoca, recibimos varios disparos en la puerta y en la pared del lugar. Recurrimos a las autoridades, pero las autoridades llegaron demasiado tarde. O sea, fue una señal muy clara de que efectivamente no nos querían ahí. Y esto ha sido recurrente constantemente. Al poco tiempo que nos cambiamos allá al albergue como tal, al compañero Irineo, a mí y a Elvira Arellano, pues también nos amenazaron con armas. Después de que veníamos de dar comida en las vías, porque en ese momento todavía el albergue no contaba con las condiciones para dar de comer justamente en ese espacio. Y teníamos que bajar a las vías con las ollas para dar de comer. ¿Los amenazaron y les dijeron qué? Nos sacaron un arma y nos dijeron, ¿saben qué? Que váyanse de aquí, ustedes tienen que irse de aquí. Nosotros acudimos justamente, llamamos inmediatamente a una patrulla para que nos apoyara y la patrulla jamás... ¿Aún así van a reabrir el albergue? Tenemos que hacerlo. Sí. ¿Por qué tienes que hacerlo? Primero tenemos que ser empáticos y sensibles a la situación que están viviendo estas personas. O sea, puede ser nuestro hermano, puede ser nuestro hijo, puede ser nuestra madre, puede ser cualquiera. Así como nosotros tenemos mexicanos que van hacia Estados Unidos, también hay centroamericanos que van para allá con el mismo objetivo. Y no podemos vivir en esta situación de indiferencia, de indolencia. ¿Por qué? Porque justamente lo único que hacemos es seguir generando más violencia. ¿Y quién les asegura que van a tener un poco más de seguridad ahora que reabran? Pues bueno, se ha estado en pláticas con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pidiéndole las condiciones mínimas para poder estar funcionando. Se han retrasado sus respuestas, pero nosotros tenemos aún la confianza de que ellos puedan responder ante esta necesidad. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas? Que tuvieran afuera una patrulla permanentemente. Que tuviéramos patrullas. Casi que les den chalecos antibalas, compañeros. ¿Cuál sería? Esa es la segunda demanda. No, la primera es, sí, que haya patrullas,
una patrulla permanente, que haya rondines, ¿sí? Que haya figuras institucionales que estén presentes para que nosotros como defensores y que estamos llevando el albergue pueda funcionar de tal manera, porque además quisiera también comentar un poco más acerca de el trabajo que se hace desde la sociedad civil. O sea, eso porque no, ustedes no tienen apoyo del gobierno, así ¿no? es. Este albergue, a diferencia de los que existen en todo el país, se trabaja a partir de colectivos de la sociedad civil. Está el colectivo Ustedes Somos Nosotros, que es de académicos y alumnos de diferentes universidades. El colectivo Soy Migrante, que son estudiantes de la Universidad Iberoamericana. El colectivo Cultura Migrante, que son estudiantes. ¿Pero qué hacen? ¿Colectas o cómo consiguen los recursos? Tenemos apoyo del PRAMI, de la Universidad Iberoamericana, de el movimiento migrante mesoamericano. Tenemos ese apoyo y respaldo, y nos organizamos de tal forma en que la misma sociedad participa con nosotros. Hay órdenes de religiosos de diferentes creencias, ¿no? Porque no nada más son los católicos, sino también hay cristianos, hay evangélicos que están apoyando, la misma sociedad apoya. Entonces yo creo que es uno de los modelos que se pudiera repetir, pero como comentaba hace rato, que nos dejen trabajar, ¿sí? Que las autoridades a nivel estatal, federal, las instancias encargadas de los derechos humanos nos den el cobijo necesario para poder trabajar, y que vean que los defensores no somos delincuentes también. Eso es no, pero importante. Aquellos que hacen dinero con los migrantes sí los ven como los enemigos, ¿no? Acá de la Ibero, ¿nos querían decir algo? ¿Tú querías comentar tú algo? Quisiera responder un poco el último comentario que leíste sobre por qué migran, ¿no? Y algo que nosotros siempre nos preguntamos es, aquí en México, ¿quién no tiene un familiar, un amigo, un conocido que no viva en Estados Unidos? Creo que la gran mayoría lo tiene. Y platicando mucho con los chicos migrantes, ellos nos decían, es que no tengo para darle de comer a mi hijo. O sea, ellos no se van, ellos saben que corren riesgos, no es que no lo sepan. Justamente están tan orillados a tener que buscar otra alternativa de vida que incluso prefieren poner en riesgo su vida intentándolo que quedarse en sus países a ser asesinados por los narcos o sencillamente por no tenerles que dar de comer a sus hijos. Entonces creo que es importante que también piensen eso, ¿no? Las personas que nos estén escuchando. Araceli Gutiérrez de Colmenares, Tapachula, Chiapas, dice, estoy hablando de Tapachula y quiero comentar que están muy lejos de lo que realmente se vive. A los migrantes que trabajan aquí en Tapachula, que van y vienen de la frontera de Guatemala para darles el pase temporal de trabajo, les piden muchísimos documentos y trámites. Por ejemplo, yo empleo a un chico de Guatemala y para darle este pase la oficina de migración le solicitó una carta de su jefe directo o del lugar donde trabajaba. Para avalar la veracidad de su solicitud, yo le extendí dicha carta, pero no se la hicieron válida porque mi negocito es muy pequeño. Así no procede el trámite. Esto da pie a que las personas que trabajan de este lado pues tomen la decisión de cruzar la frontera de forma ilegal. Que el que no camina en tu camino no siente tu sentir. Nosotros hemos viajado a Centroamérica, hemos estado incluso en Tapachula. Por ejemplo, una muchacha enfermera de Gracias Lempira, un estado, un departamento allá, ella me comenta que gana 2.000 lempiras al mes, que equivale a 1.000 pesos mexicanos al mes, 250 pesos a la semana, ella siendo enfermera. Dice, pues no tengo oportunidad de nada y no sé qué hacer. Sé que muchas veces he querido pensar de irme a Estados Unidos, pero también sé lo peligroso del camino. Y así te encuentras muchas historias, jóvenes que ganan 200 pesos a la semana y pues creo que está coartada la libertad, creo que está coartada aquella oportunidad de poder formar una familia, de poder tener un estudio, porque realmente el trabajo es muy poco, la delincuencia es demasiada. Estamos hablando de que, por ejemplo, San Pedro Sula, que es la ciudad más violenta de Latinoamérica, pues tiene un problema de desempleo, un problema de violencia muy fuerte. Ahí el gobierno no existe como aquí en México. Yo a la edad de 16 años tuve que emigrar a los Estados Unidos porque no teníamos oportunidades para nada, vivíamos una pobreza extrema. Ahora ya somos pobres, ¿no?
después de haber ido a Estados Unidos, pasamos de extrema pobreza a ser pobres. Y pues caminamos en ese mismo camino. México tiene igual inseguridad, pobreza, desigualdad, y creemos nosotros que si no vemos eso en un migrante, pues estamos negando nuestra propia realidad que vivimos en este país. Oye, aquí nos dice Jorge Ramírez, les menciono a los inmigrantes que no vengan, que el ejército se ponga más rígido con ellos, ya que vienen a dar molestias, dice don Jorge. Y ahorita que hablaban de las disparidades de salarios y demás, pues tampoco en Estados Unidos están cantando de felicidad, porque aunque sí ganan muchísimo más por hora trabajada, ha sido tal el desempleo en las últimas fechas que se reportó, por ejemplo, que a octubre de este año las remesas de nuestros hermanos migrantes de Estados Unidos hacia México habían caído brutalmente. Hay casos en donde los familiares aquí en México les mandan dinero, o sea, ahora en reversa, a los mojados para que se mantengan allá hasta que encuentren nuevamente chamba. Imagínense cómo está la situación. Y la entrada aquí de remesas de Estados Unidos será la segunda gran entrada, ¿no?, de capital al país, después del petróleo y antes del turismo. Adelante, Una Nora. pregunta le hacen a los panelistas. Fer Axel Freud dice, ¿estadísticamente es significativa la afectación por los migrantes a los mexicanos en el campo laboral? ¿En México? En México Sí. no. Definitivamente que no. No hay una afectación, no, porque incluso las mismas leyes no permiten que una persona venga a trabajar al país. No hay esa oportunidad, como bien lo decía en el comentario de Tapachula, que no le quisieron entender. O sea, no hay ninguna problemática en eso. Además, en el país no hay empleo. ¿De dónde pueden tener? Oye, pero todos los meseros de la Condesa son argentinos, compañeros. Porque se ven bien, es lo que vende. Y brasileños. Oye, Claro. a ver, por favor, acá contigo no hemos hablado. Selvin, ¿verdad? Sí. Oye, Selvin, ¿tú de dónde eres? Bueno, yo soy de Honduras. Y tú ya ibas directo para Estados Unidos. Bueno, la verdad uno sale del país porque como la criminalidad y aparte de eso la delincuencia es mucho, como dice el compañero San Pedro Sula, me da pena que es de Honduras, ¿no? Pero hay que aceptarlo que es una ciudad muy demasiada de terror. Pues, Sí, que nos quitaron el primer lugar que tenía Juárez, mi amor, pero ya en Guerrero se están esmerando para alcanzar nuevamente esa cuota, ¿verdad? Oye, pero es tremendo. ¿Tú saliste por eso, por la violencia, por la pobreza? ¿Tu familia no te quiso detener? Claro, la familia a uno le dice, pues busca tu futuro, porque la verdad de que los padres a uno, bueno, de que lo empiezan desde pequeño a decir, hijo, esto y esto. Ya grande uno no tiene un empleo como para recompensarles a ellos, ¿no? ¿Tú piensas solo buscar dinero en otro lugar y regresarte, o desde el otro lugar ya hacer vida y mandar dinero a tus padres? ¿Cuál sería tu plan ahora? Claro, es como estaban diciendo, que luego uno viene por una temporada, no viene a quedarse permanente. Porque luego si está 2, 3 años ya hace su dinero, hace lo que quiere, luego regresa al país. De acuerdo. ¿Tú vas a seguirte a Estados Unidos o piensas mejor trabajar acá? La verdad, si hubiera un buen empleo, bueno, yo me quedaría, porque no haría nada con ir a Estados Unidos mientras que yo esté ganando un dinero, estarle mandando a mi familia y todo eso. ¿Dónde? Que aquí tampoco está bollante. ¿Tú qué haces ahorita, Selvin? Bueno, la verdad nosotros éramos voluntarios con Marvin del albergue de San José, bueno, y pues empezaron todos los problemas. A pasar de eso, a nosotros nos amenazaron porque luego nosotros dábamos comida y todo eso. Entonces nosotros por cuestiones de seguridad, y como dice Andrea, con una patrulla permanente a las 24 horas es bueno. Porque el albergue también, nosotros los emigrantes no podemos sufrir demasiado. A que peor el albergue hoy está cerrado, ellos pues tienen que seguir hasta Saltillo, hasta donde sea, para ir a una casa. Para hacer ¿Ustedes saben dónde se encuentran los albergues cuando salen de su tierra o los van encontrando en el camino? La verdad se encuentran por camino porque cuando uno sale... No, qué terrible. Y luego le preguntan a uno y uno no tiene ni idea. Eso es terrible. Oigan, vamos a hacer una breve pausa, regresamos y más comentarios. Vean esto antes y ahorita. Pues somos encargados del tiradero municipal. Nos dio permiso la presidencia, no recibimos sueldo, únicamente sobrevivimos de los materiales que sacamos, del reciclado. Y tenemos aquí viviendo 8 años en Tequisquiac y aproximadamente tenemos 6 años brindándoles el apoyo a todos los migrantes sin importar nacionalidad del cual vengan. Mi familia y yo pues hemos hecho esa labor sin ningún interés. Todo es humanitario.
Pues en temporada de verano hemos tenido hasta 120 personas aquí. Se instalan aquí en la casita, en el árbol, en los diferentes árboles, y les damos cobijo. Ahí tenemos algunos suéteres que les damos ropa. Lo principal, les damos agua, que es lo que más necesitan, es lo primero que piden. Ya posteriormente pues les traemos algo de comida, lo que haya en la despensa, puede ser arroz, frijol, huevito, etcétera. Así en su caso, y pues sí hemos tenido personas con enfermedades, fracturas y todo eso, sí los hemos tenido que llevar a la atención médica. Afortunadamente la presidencia municipal sí nos apoya y no nos cobra nada. Yo soy vecino de aquí de la colonia Lechería, tengo 40 años viviendo aquí y ahora sí que la problemática que nosotros teníamos cuando estaba ubicada la casa de migrante era la delincuencia. La gente que venía por ellos, la gente que licitaba por ellos, que no sabemos a dónde se los llevaban, si los secuestraban o no sabemos en qué forma, y aquí a la colonia le perjudicaba mucho. ¿Por qué? Porque a la gente le entró mucho temor, mucho miedo de la inseguridad que había aquí en la colonia. Con el proceso de estar nosotros buscando la forma de reubicar la casa de migrante, o la misma iglesia entendiera la problemática que teníamos nosotros pedíamos era un cierre. ¿Por qué? Porque a nosotros nos perjudicaba, a todos los vecinos nos afectaba muchísimo, porque las casas las usaban como tendederos, como para defecar, hacer tener relaciones, drogarse, tomar licor, cosas malas que pasaban aquí en la colonia, que nunca había, venta de droga, que nunca había. De hecho ya bajó un poco la delincuencia, sigue habiendo, pero ya es agrupada entre gente de aquí con mismos migrantes. Ahora hay muchos migrantes que la verdad no es ni migrante, es gente que es de aquí, que es de Veracruz, de Oaxaca, pero está metida junto con el migrante, haciéndose pasar. Tienen hasta mismas credenciales, los mismos gente que aquí, que es de México, tiene credenciales que son de Honduras, de El Salvador. ¿Dónde las sacarán? Quién sabe, hasta eso son buenos para hacer eso. El migrante que llega con la intención de trabajar, compra sus víveres y se retira, sigue su camino. Pero el migrante que ya ve que aquí es negocio, se queda. Se queda y se dedica a robar, a asaltar. ¿Por qué? Porque lo ve fácil. O a lo mejor ya viene con esas intenciones de allá mismo. Pero es repartida la comunidad de migrantes, que es, te puede decir una gente es buena, la puede ser la mitad y mitad, buenos y malos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de este testimonio? Sí, efectivamente hay muchos vecinos que justamente están coludidos con las redes de traficantes, y no solamente con redes de traficantes, sino también con grupos criminales como los Zetas, inclusive con gente como Mara Salvatrucha. A ver, por eso decía, hay quienes los recogen y nadie sabe a dónde los lleva. Justamente a 3 cuadras de la casa de Lechería había una casa de seguridad, a 3 cuadras atrás, y la policía municipal lo sabía, los vecinos lo sabían, la operadora política del PRI que estaba en esa calle lo sabía, y no hacían absolutamente nada. Bueno, ya cerraron esa casa y ahora se acabó la violencia. No, al contrario, siguen secuestrando a la gente ahí mismo en Lechería. Ahora, Fer, él me comenta algo también. Sí es verdad también lo que nos dicen en la cápsula, sí hay migrantes que se quedan y sí se vuelven delincuentes también, sí es verdad. Efectivamente, pero no son migrantes como tales. O sea, son redes de Mara Salvatrucha, de Barrio 18, que inclusive ya construyeron enclaves aquí en el Estado de México, y que justamente se traen a gente desde Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala, las traen ya inclusive hasta secuestradas, y aquí las llegan a desaparecer. Es interesante, el padre Solalinde vio cómo se establecieron unos del 18 ahí en medio de las vías del tren,
y se iba a diario a tomar un café con ellos, a tratar de sacarlos del camino del mal, ¿verdad? No supimos si tuvo algún éxito, pero luego llegaron los Zetas a reclutarlos y es una cosa tremenda. María Elena Carpio Gómez, considero que los invitados del programa viven una realidad diferente a los acontecimientos diarios en el sur del país. Son candil de la calle y oscuridad de su casa. Quieren ayudar a los migrantes cuando muchos mexicanos carecen de oportunidades de trabajo. Los migrantes deben exigir a las autoridades de su país que cubran sus necesidades. ¿Algún comentario? A ver. Yo creo que no, perdón. Yo creo que está muy equivocada, ¿no? Yo en especial la invito a que venga, que ingrese a nuestra organización y que haga los recorridos que hacemos todos nosotros en todas las fronteras. Y en todo, tanto, hicimos varios documentales, por ejemplo, en Ciudad Hidalgo con las mujeres, ¿sí? Hemos hecho en el norte igual documentales. Hemos recorrido, no porque nos vean aquí y en este momento crean que no somos de a pie. El Instituto Nacional de Migración nos ha reconocido porque nos ha invitado durante muchos años a ser parte de las caravanas de los grupos Beta. Hemos recorrido los desiertos, somos reconocidos. Por eso le invito a la persona que venga, que conozca y que no todos se lo dejemos a las autoridades. Nos quejamos, pero no hacemos nada. Yo creo que como son hermanos, igual son seres humanos, y nosotros como mexicanos nos quejamos de las leyes que están aplicando en los Estados Unidos. Para empezar por la SB 1070 de Arizona, ¿sí? Propuesta por la actual gobernadora Jan Brewer. Y la más cruel, que es la ley Alabama, la que criminaliza completamente a los migrantes, sean salvadoreños, sean mexicanos, sean guatemaltecos de cualquier índole. Entonces creo que no hay que hablar por hablar, hay que vivir los hechos y hay que caminar, ¿sí? Nosotros igual hemos estado con el padre Solalinda, hemos estado con la Amnistía Internacional y hemos recorrido mucho. Por eso la invito y a todos los invito a que hagamos todo esto y que pongamos nuestro granito de arena. Creo que nosotros no somos candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Por qué? En Estados Unidos hay norteamericanos que también están haciendo un trabajo en pro de los migrantes mexicanos y centroamericanos que ven allá. En Europa hay personas de buena voluntad, personas conscientes y responsables, que están ayudando a africanos, a diferentes migrantes que vienen de otras partes. ¿Y por qué no en México puede haber ese tipo de personas? No vivimos fuera de la realidad, somos personas que vivimos en la migración, en los albergues, hacemos acciones de concientización, estamos exponiendo nuestra vida y pues pensamos nosotros que están fuera de la realidad personas pues que están negando lo que está pasando con el migrante, que ya desde el punto de ser migrante pues hay un peligro. Comentaba que desde que salen de sus países, por ejemplo en Honduras, hay autobuses que salen de San Pedro Sula a la medianoche, que son exclusivamente de migrantes. Pues ya hay policías dentro del mismo país esperando el autobús y aquel migrante que no trae una identificación le cobran dentro del mismo país. En Guatemala también no esperan que llegue el migrante. ¿Cuánto dinero hará falta, oye, para salir desde allá hasta llegar a Estados Unidos si bien te va? Pues para pagar todas esas mordidas, pues creo que muchísimo, ¿no? Porque algunos dicen que traen $2,500, $3,000 y se les va y no les alcanza. Muchas veces se les acaba ya nomás llegando a México. Pero esos son pocos los que traen, algunos nada más salen con lo que traen encima. No traen ni comida ni chamarra, o sea, por ejemplo, para pasar Guatemala también necesitas dar mordidas a los policías, al Instituto Nacional de Migración de ese país, y ya en México pues también, ¿no? Eso pasa con los migrantes mexicanos que salen por ejemplo, que han desaparecido autobuses enteros llenos de migrantes de Guanajuato, de Guerrero, de Michoacán, que el tránsito hacia la frontera norte pues desaparecen, son secuestrados. Y el que logra llegar a la frontera tiene que pagar una cuota al crimen organizado para poder tener derecho de salir del país. Eso le pasa a los migrantes mexicanos en Sonora, en Tamaulipas, en toda la frontera, porque realmente la ruta migratoria está controlada por el crimen organizado, con lo que pasa en Chiapas, como lo que pasa en Veracruz, que para poder pasar Veracruz tienes que pagar una cuota para poder subirte al tren. Eso las autoridades lo desconocen porque no están ahí, no hay ninguna institución previniendo el delito en contra de los migrantes. Oigan, un segundo, y contestándole también a la dama, porque decía, hay que atender a los de aquí, no a los que vienen de fuera. Es como quien se pelea si atiendes
niños de la calle, perros en la calle. Yo creo que todo tiene que ser atendido, pero mire, esto es parte del manifiesto migrante. Y dice, somos testigos de cómo el temor genera barreras, de cómo estas barreras generan odio y de cómo el odio solo sirve a los opresores. Comprendemos que migrantes y no migrantes estamos interconectados. Cuando se niegan los derechos a los migrantes, los derechos de los ciudadanos están en riesgo. La dignidad no tiene nacionalidad. Ahí para que le vayamos pensando un segundito. Acá con David, tú fuiste migrante para allá, para Estados Unidos, ¿no? Así es, hola Fer. Esto te hace empático. Así es, mucho. Yo, para empezar, siento mucho respeto por los migrantes que vienen de Centroamérica o inclusive de Sudamérica. Yo como mexicano, a mí no me es nada difícil llegar a la frontera, o no me fue nada difícil llegar a la frontera. El problema es de la frontera cruzarla. Lo intenté varias veces, me detuvo migración de Estados Unidos. La vez que logré pasar, iba yo con mi papá. Pasamos 3 días por el desierto. Fue bastante difícil. ¿Pero cómo iban preparados? ¿Iban no. cubiertos para el frío? ¿Llevaban agua? ¿Qué llevaban? Allá nos dan una bolsa con despensa y un galón de agua. Y eso es lo que uno lleva. O sea, en su mochila uno lleva un poco de comida. Como esa vez del desierto que te platico, no era la primera vez que pasábamos, mi papá y yo ya teníamos la idea de qué podíamos llevar que no nos pesara tanto para no ir tan cargados. Llevamos alegrías y unos limones. Es bien difícil y por eso te digo que yo admiro mucho a los centroamericanos, porque si uno casi pierde la vida en 3 días en el desierto, se pone a pensar en el viaje de ellos. Un mes y medio. Y van en el autobús o íbamos en el autobús y de repente hay retenes en las carreteras y lo bajan a uno y le dicen, a ver, enséñame tu credencial de lector. Y hay personas que quieren hacerse pasar, centroamericanos que quieren hacerse pasar como mexicanos, pero por el acento se les escucha. Y de repente le dicen, no, pues sí, yo traigo mi credencial, que posiblemente sea de Santo Domingo. Claro. Le dicen, a ver, cántame el himno nacional. Y ahí es donde... Oye, pero si ni nosotros no lo sabemos bien, ya ves, los cantantes famosos siempre la andan regando. Exactamente. Entonces, ahí es donde se dan cuenta que no son mexicanos. Y sí es verdad que los del ejército, pues a cada quien de a cómo se dejan, o de cómo tienen, o de cuánto traen, es lo que les dan, sí, y es así como los dejan seguir. Pero ellos, yo llegué a Agua Prieta, Sonora. Ellos se tienen que bajar mucho antes, porque ellos ya ahí está una garita de migración, claro. Y desde mucho antes tienen que caminar. Entonces, yo que lo viví, yo la verdad yo sí los admiro mucho y sé que muchos como yo salieron de su país por no tener la mínima, ¿cómo se dice? Garantía. Lo mínimo para sobrevivir. La verdad es que sí, por eso yo los admiro mucho. Pero hay que estar, hijo, es bien difícil, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de alguien si no lo ha vivido y pues es duro. Acá, a ver, Marta, tú también querías hacernos un comentario y vamos a ir subiendo para allá con más manitas levantadas. Adelante, Marta. Así es, Fer, mire, están hablando de que muchas personas se quedan, nuestros migrantes, y que se quedan a trabajar y que nosotros debemos de tener el derecho de que nuestra situación laboral en nuestro país está difícil. ¿Por qué se les está dando trabajo a esas personas? Voy a hacer una pequeña aclaración referente a nuestras mujeres migrantes y a nuestros niños migrantes. Muchas mujeres, por seguir a su esposo, cargan a sus hijos para que no se desintegre su medio familiar. En el Inter vienen violaciones hacia los derechos humanos de los niños y de las mujeres. En el Inter, como decía el compañero hace rato, sus hijos mueren. Y si sobreviven, ellas son violadas, son secuestradas, Fernanda. Hay mucho trata de personas, hay mucha trata de mujeres en el cual dices, se van a un antro, a unos bares en las fronteras, en las provincias, dices, bueno, ¿cuánta mujer salvadoreña, guatemalteca está trabajando aquí? ¿Por qué a mí o a nuestra población no se le da trabajo? No, están secuestradas literalmente, amenazadas con sus familias, en el cual que si tú te mueves, tú hablas, tú te de nuestra demarcación, que estamos checándolas. Ya estamos de nuevo, ¿ya? Sí. Si te mueves más allá de tal perímetro. Tu familia la tenemos ubicada, saben que está secuestrada,
en el cual nosotros podemos ir sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus padres. Hay amenazas. Muchas de ellas no sabemos, vivimos todavía en esta situación de que hemos perdido la capacidad del asombro, de decir, ¿por qué se están violentando los derechos de esta mujer? No porque sea mexicana, no tiene derechos. Claro que sí. Nuestros niños, Fernanda, son separados de esas mujeres en el cual nosotros libremente juzgamos, mas no vemos y no denunciamos. Es una forma de apoyarlos, de decir, aquí estamos, seas del país de Salvador, de donde vengas, aquí estamos para apoyarte, denunciar, porque hay un grupo de niñas trabajando en los antros, prostituyéndolas. No son porque ellas lo desean de esa manera, están juntando y están secuestradas por esta persona, todo lo que hemos hablado, y los que manejamos lo que son los derechos humanos, lo que manejamos el tema de migración, también nosotros somos afectados por todos nuestros gobiernos, por todas las personas que no logran entender toda la problemática que genera lo que es la migración. Oye, y acá nos dice María Teresa Nava del Estado de México, allá en Coacalco. Tuve 2 largos años trabajando por el lado de lechería. Hombre, es increíble ver cómo está toda la autoridad coludida con las bandas de criminales que operan en la zona, extorsionando, violando, asaltando a infinidad de migrantes que solo van de paso por el país. Nos quejamos de los Estados Unidos, pero creo que México no se queda atrás. Acá tengo a Ismael, que se aventó un viaje. Ahí vamos de nuevo con usted, no se me espante. Usted hizo un viaje de 10 horas en un vagón con migrantes, pero lo hizo por gusto. Dijo, a ver, ¿qué están viviendo aquí los hermanos migrantes? Bueno, probé primero la del norte y luego probé la del sur. Ay, mi vida. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué aprendió con ellos? ¿Cambió su forma de verlos? Sí, es similar a la de nosotros, los mexicanos, porque nosotros cuando salimos lo primero que queremos es olvidar el pasado. No tenemos tiempo de mirar si tuvimos una familia o no. Nosotros vimos que teníamos que seguir adelante, ellos igual, y nada más hacia adelante, y que no nos robaran los zapatos, la ropa, en los vagones, porque me robaban mis zapatos. ¿Cómo cree? Imagínese. Vamos a una breve pausa y seguimos contigo, Ismael, y por acá con todos estos testimonios. Cómo no. Un segundo. Yo soy Bernarda, mi labor aquí ayudando al migrante, pues siempre lo estoy apoyando en hacer la comida, llenar botellas en lo que se pueda. Cuando se queda algún hermano migrante que se le da el ojo un día o 2 días o qué sé yo, si está enfermo, pues días más. Pero él también apoya, nos ayuda con el trabajo, llenando botellas, nos barre, en lo que se pueda, él apoya. Y si son jóvenes que vienen de universidades también, vienen a hacer su labor y también nos apoyan llenando botellas, lavar trastes, de lo que sea, unas hasta guisan, las muchachas. Llevo 4 meses aquí, soy voluntaria jesuita y aquí lo que hago es ir por el pan en la mañana temprano, hacemos limpieza en la panadería, empacamos el pan, después empacamos la comida del migrante, llenamos agua, buscamos botellas de agua y ya, pues les ayudo a dar la comida a los del tren. Pero no siempre van a ser para las mismas personas, siempre hay alguien nuevo, o sea, los del tren pues, siempre son personas nuevas, entonces pues por ellos es por lo que haces, porque ellos vienen con hambre. Y después de todo tu labor del día, que sí es muy cansado, ya cuando pasa el tren y se lo das, ya, o sea, sientes como tu satisfacción al máximo. O sea, sí, son como muchos sentimientos encontrados, porque a la vez sientes como alegría de poder dar eso y a la vez como tristeza o impotencia de no poderle darle a tanta gente, ¿no? Que tú quisieras darle a todos, pero no se puede. Como que te da mucha impotencia porque dices, ¿por qué no hice más o por qué no trabajé más? Yo pues quiero hacer algo por los demás, por los que no tienen algo de lo que yo tengo. Nos bajamos aquí porque nosotros íbamos a pasar de largo, pero el muchacho que viene conmigo lo arrastró la bestia y pues ni modo que lo dejara ahí tirado. Bueno, siempre es dicho que
que uno nunca sabe ni quién te va a ayudar, ¿verdad? Hasta por tu propia familia a veces ni te ayuda. Yo tengo familia en el otro lado, pues les he hablado para que me manden dinero, pero pues no hay nada. Y pues, ellos nos están ayudando. Uno también hasta se pone a ayudar, hasta te motivan a ayudarlos, ¿verdad? Y a lo mejor hasta me dan ganas hasta de quedarme, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor me quedo aquí unos días. Pues allí está, ¿no? La ayuda y no alcanza, la ayuda y no alcanza. Nos dice Blanca López, México está en desorden, carecemos de trabajo, tenemos gobernantes corruptos que disfrutan del dinero que generan millones de mexicanos trabajadores. Por esta razón, muchos paisanos tienen que buscar fronteras nuevas para mejorar su calidad de vida. Y estábamos platicando con Ismael, que convivió con los migrantes. A ver, cuéntanos lo que viviste. O sea, ¿te trepaste andando al tren? ¿O sí. a dónde lo abordaste? A Tenosique. Ah, ok, para que fuera así parejo todo el camino. Ok, ¿y te lograste trepar hasta el techo? No, primero lo que hice fue juntarme como lo que ellos hacen en grupo. Ok. Y sales en grupo. Conforme va pasando, ahora sí que el camino se van desintegrando porque muchos de ellos les hacen caso ahora sí que a los que les dicen bajapollos. Ahora hay que tener cuidado porque nos dicen que ese tipo de polleros del camino son los más peligrosos. Porque cuando ya traen pollero de su pueblo o algo recomendado, bueno, algo le conocen. Pero esos del camino son los peligrosos, son los que están a veces coludidos con la mafia organizada. En Guatemala ya vienen. Okay. Desde Guatemala ya los sincronizan a ellos, los llevan en grupo, están perfectamente bien ubicados así. Llegan a la ciudad de Lechería, o sea, aquí en el distrito, y hacen lo mismo que estaba comentando. Hasta ahí me quedé yo, en esa investigación. En Lechería, ok. ¿Y qué vivieron? ¿Hace mucho frío? ¿Hace mucho calor? Ah, pues muy bien, porque lo que no se cuenta es que adentro de los vagones a veces, si no te turnas una noche, o si te quedas dormido, te les bajan las cosas, la comida inclusive es lo más esencial. Y no puedes ya comer porque el tren está arrancando a una velocidad buena. Entonces tú puedes llevar comida a lo mejor, pero si te duermes te quitan los zapatos. Me quitan los zapatos, te quitan la comida y te amenazan todavía con cuchillo y a la señorita les va peor. Porque hay unos, hasta te preguntan si es tu pareja o no. Y cuando dices tú que si es tu pareja, lo avientan. ¿Cómo crees? Para buscarle la para mujer. quedarse con ella y ya después la separan del grupo y ahí es donde ya empiezan a ejercer otro tipo de actividades. ¿Tú conociste a la compañera en este viaje? No, no, pero yo dije, nos identificamos como tal porque cuando haces el viaje, hazle cuenta que, por ejemplo, ella o yo, ya sabes qué es ya lo que nos vivieron. podemos cuidar, sí, no, ya nos comunicamos mentalmente. Y entonces, el asunto está en que se van cuidando por equipos. Sí, por grupo. Bueno, es que en la noche no te debes de dormir uno, ni dos. Hay que cuidar hasta tres porque luego vienen las señoritas o vienen señoras, van cuidando a los niños también. Y esas que van con los niños, a veces pues les va más peor también porque les quitan a los niños y se los arrancan, o sea, se los llevan. Y eso es en el vagón, en el camino, ¿eh? O sea, no estoy hablando... ¿En el vagón? Sí, así arriba y todo. ¿Y los bajan después o qué hacen? No, pues los amenazan que los van a aventar. No, es una cosa fuerte y fea. A ver, y vamos a... Javier, tú también querías hacer una aportación, adelante. Bueno, más que nada, lo importante que hay que entender también aquí es el flujo migratorio de un estado a otro estado, ya sea de nuestros hermanos centroamericanos y el paso hacia Estados Unidos. Muchas veces, y he escuchado las llamadas, que se están quejando de la gente de que viene de Centroamérica al país, que dicen que son delincuentes, que se genera crímenes de crimen organizado. Y cuando nosotros vemos que a nuestros connacionales les hacen cualquier cosa, los deportan del país de Estados Unidos, nosotros nos agraviamos, siendo que nosotros como país, como anfitriones, somos peores. Somos peores porque el paso del migrante ya no es como ir en el pollero y el mismo pollero ya te dejaba en una casa en Estados Unidos. Ya no, ya es cuidarte de la policía, del crimen organizado y de los polleros mismos. Y que de 100 personas que cruzan diario, que tengo más o menos esa estimación, solo 5 o 6 personas llegan o menos a Estados Unidos. Muchas gracias, Javier. Acá, Guadalupe. Sí. Adelante. Buenos ¿Usted días. le tocó vivir en Lechería o en donde, en Ecatepec, No, el problema? Yo vengo a dar un testimonio de Ecatepec.
Estamos hablando aquí de la necesidad del apoyo de los gobiernos en sus diferentes niveles, que pues la verdad, lamentablemente, se carece en los 3 niveles de gobierno del apoyo real. Todo se queda en promesas y en palabras. Y cuando un gobierno hace las cosas bien, pues llega otro gobierno y destruye todo lo alcanzado. En 2007 se inauguró en el trienio de siendo entonces presidente municipal de Ecatepec, el señor José Luis Gutiérrez Cureño, la Casa del Migrante en San Miguel Jalostoc. Yo traigo algunos testimonios, algunos recortes de periódicos de todo el trabajo que se estaba realizando en esta casa. Lamentablemente, una de las primeras acciones del gobierno del ahora gobernador del Estado de México, el señor Erubiel Ávila Villegas, fue desaparecer esta Casa del Migrante. La desaparece sin ningún motivo, sin ninguna razón. ¿No había quejas vecinales? Bueno, la casa se crea precisamente a la queja de los vecinos, que decían que les afectaba, como lo hemos escuchado ya, les afectaba mucho que los hermanos centroamericanos andaban sucios, había delitos, se les atribuían a ellos. Entonces él oye estas quejas y crea esta Casa del Migrante. Ahí solamente se les dejaba estar 48 horas y se les daba permiso de comer, de descansar, se podían bañar, pero no podían quedarse más de este tiempo. Entonces los migrantes pues en mayoría tenían buena conducta, les ayuda mucho el apoyo que todos ustedes les brindan en las casas de los migrantes. No hubo más quejas, incluso se inició un programa de la persona que dirigía esta casa para sensibilizar a la misma policía municipal y estatal. Él les hablaba, les dio cursos de ética, de sensibilidad, y los mismos policías tuvieron un cambio. Ellos llegaban ya con los mismos, los encontraban en cualquier parte del municipio y los llevaban a la Casa del Migrante. Guadalupe, ¿y cerraron esta casa y ya no quedó nada? ¿No quedó ni comedor, ni otro tipo de apoyo? ¿Nada? Nada. ¿Han luchado por reabrirla? Sí, el maestro Arturo López, bueno, yo me enteré de esta acción del gobierno, del señor que acababa de entrar en agosto como presidente municipal de Ecatepec, porque me encontré al maestro en la explanada municipal. Él lo único que quería era una audiencia con él para decirle que la Casa del Migrante atendía a cientos de personas y que solamente necesitaba un presupuesto de escasos 8,000 pesos y que él se comprometía a hacer un grupo de personas que ayudaran en forma voluntaria, pero nunca lo recibió. A la fecha no. El señor presidente municipal de Ecatepec en ese momento, que ahora es el gobernador, jamás recibió a esta persona. Él me preguntaba a mí que si yo podía apoyarlo, si la casa se pudiera reabrir y manejarse como una organización no gubernamental, a lo que yo le dije que sí, que yo le apoyaba. Pero no han logrado, cómo. No han tenido suerte. No, en su momento el presidente municipal nunca escuchó al compañero, nunca lo quiso atender. Y pues nosotros intentamos reorganizar un grupo. Yo soy profesora jubilada, en ese tiempo estaba en servicio, intentamos los maestros apoyar al compañero y decirle que sí podíamos dar una cooperación voluntaria, que la casa se reabriera, que nos diera únicamente al personal para atenderla, porque sí se necesita personal del ayuntamiento para la atención. Oiga, una pregunta, ¿aquí cuál sería el camino a seguir? ¿Qué tendrían que hacer ellos para reabrir la casa? Por ejemplo, si hay una negación absoluta por parte del presidente municipal o de los gobernantes del lugar. Pues hay una problemática muy fuerte en el Estado de México, como le decía el actual gobernador Erubiel Ávila, que fue quien cerró el albergue Ecatepec y quien permite ahora también el cierre del albergue en Lechería y en Huehuetoca. Pues qué más que hay un espíritu antimigrante, hay una xenofobia en contra de los migrantes de parte de ese tipo de políticos, ese tipo de gobernantes, siendo el Estado de México un estado de los más pobres en el país y que expulsa migrantes para Estados Unidos. Pues creemos nosotros que es un poco o es difícil hacer
pues ese tipo de trabajo en el Estado de Este México. tren cruza el Estado de México. Sí. Y no se podrían hacer las casas de los migrantes justo antes de entrar a frontera del Estado de México y justito después saliendo, digo, bordeando y evitando estas políticas, ¿no? A ver. Es que lechería es un punto nodal. La única forma de que no cruce por el Estado de México es que muevan la Pues el zona tren. de Las trenes vías. fuera del Estado de México, las vías. Todos los trenes que llegan del sur hacia el centro llegan a Lechería. Todos los trenes que salen hacia el norte salen de Lechería. Entonces es fundamental. Y lo que podrían hacer es organizarse. O sea, al fin y al cabo, la organización de la sociedad civil es muy importante. Aunque a veces sí se requiere del apoyo de instituciones, pero mientras la sociedad civil esté organizada y pueda brindar un espacio y haya 5 o 10 casas del migrante, adelante, va a servir de apoyo. Claro que sí, como comenta el compañero, es muy importante que se agrupe, ¿no? Si se van a constituir como organización de la sociedad civil, lo que nos ha funcionado a nosotros como organización, nosotros contamos con, le llamamos comités, consejos o comisiones en casi todo el Estado de México, en la zona conurbada. Lo que hacemos, en este caso, contamos con un medio también informativo, alguna revista o algún periódico, y presionamos mucho a las autoridades, ¿no? Como sabemos, no les gusta que se les ventanee a los políticos principalmente. Nosotros hemos tenido la suerte de acercarnos a muchos de ellos, y cuando formamos el comité o se renueva el comité de ese lugar, hacemos una carta de presentación a los presidentes municipales, a las autoridades, diciéndoles: Enlace Nacional Mexicanos en el Exterior México AC cuenta con un comité de migrantes en su municipio. Y que lo apoyen. Y que lo apoyen. Presentamos a las personas, los estamos presionando, luego no nos hacen caso. Incluso nos hemos comprado cámaras, unas camaritas, para llegar y decir: venimos de este medio y queremos que nos atienda. Y luego nos dan la vuelta, pero al final nos atienden. Y nos han ayudado muchísimo, pero solamente como organización, como sociedad civil organizada. Ok, un momentito, voy para allá. Margarito, brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, Su opinión. mira, la inmigración no va a terminar, cada día va un aumento. El migrante hay que también considerar que viene de su país donde no tiene que comer, no tiene ningún recurso, ¿no? A veces viene solo, viene la familia, entonces viene a buscar pues un empleo, ¿no? Que a veces lo logra, a veces no, ya sea que se quede en nuestro país, en Estados Unidos. Una vez que consigue trabajo, ¿qué hacen? Lo ven mal. ¿Usted los apoya aunque se queden aquí? Bueno, en mi caso lo he hecho, ha habido varias personas que han ido a mi negocio pidiendo ayuda. Y se las otorgan. Le hemos dado porque le hemos tratado Ya de se ver acabó que- el tiempo, don Margarito. Perdón, oigan, pues les agradezco mucho su participación, gracias a nuestros testimonios, a los especialistas y a usted. Ojalá se haya podido hacer un poquito más visible esto que pareciera que nadie quiere ver y mucho menos solucionar, pero hay salidas, ya lo hemos estado escuchando. Pensemos y levantemos nuestra voz. Gracias.